Hola a todos, nosotros somos Melanie y Brandon del Colegio Marista y hoy les hablaremos de las consecuencias de la Guerra Fría en la actualidad. Pero, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política y económica del mundo. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de las dos potencias, ambas intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. Esta guerra se caracterizó por la violación de los derechos humanos por parte de los beligerantes, lo cual repercutió en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo aproximado de 42 años, quedando por finalizada a comienzos de la década de los 90, cuando los presidentes de cada país, Ronald Reagan, Estados Unidos, y Gorbachev Mikhail, Unión Soviética, llegaron a un acuerdo. Uno de los principales factores que impulsó a terminar la guerra fue la caída del muro de Berlín, ya que esta representó el fin de los regímenes socialistas de la Unión Soviética. En 1948 aparece el puente aéreo de Berlín, el cual fue una operación de 24 horas para ayudar humanitariamente a Alemania, puesto que ésta salía de la Segunda Guerra Mundial. Habían aviones volando cada 3 minutos llevando alimentos, carbón, mantas y víveres para ayudar a los alemanes. La Unión Soviética bloqueó Berlín Occidental con armas y armamento nuclear. Desde 1950 a 1953 se da la Guerra de Corea, en la que el norte invade el sur. Mientras que la Unión Soviética detonaba la bomba atómica, los Estados Unidos recorrieron a la Organización de las Naciones Unidas. Así, el conflicto se lleva más allá de Europa. En 1956 se da la invasión soviética de Hungría. Se da una revuelta contra la Unión Soviética en Budapest, la cual fue aplastada por tanques soviéticos para parar las protestas. En 1962 se da la crisis de misiles en Cuba, recordando que en Cuba empezaba el gobierno de Fidel Castro. Estados Unidos realiza un bloqueo naval en Cuba e invade Cuba, con el fin de acabar con el régimen de Fidel Castro. También se da el uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos. El 1 de julio de 1968 se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el cual restringe la posesión, fabricación y el uso de armas nucleares, excepto a 5 estados, que son el Grupo Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cuales son China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Este mismo tratado causó el aumento de tensiones entre Irán e Estados Unidos actualmente. En 1989 se da la caída del muro de Berlín. La Unión Soviética entraba en una crisis económica, puesto que usó todo su capital para la fabricación de armamento nuclear y el uso militar. Esta se produjo por la migración de Alemania Oriental a Alemania Occidental, y este fue el detonante para el fin de la URSS y el fin del comunismo. El fin de la Guerra Fría terminó con la desintegración de la Unión Soviética, puesto que Europa del Este y la Unión Soviética pasaron tiempos difíciles económicamente y no podían mantenerse estables. La población se encontraba más consciente de la crueldad y corrupción que caracterizó el régimen dictatorial después de la primavera en Praga. Los países bálticos iniciaron una independencia de la Unión Soviética, y el detonante fue la elección de Boris Yeltsin como presidente del Parlamento ruso el 25 de diciembre de 1991. Por ende, se da terminada la Guerra Fría, dio un paso al nuevo orden mundial, que era el capitalismo, y se pone a Rusia como nación. Se da uno de los sucesos más significativos en la historia de los Estados Unidos, el atentado de las Torres Gemelas en 2001, la cual causó la muerte de 3.000 personas por un ataque terrorista en contra del gobierno de los Estados Unidos, y por ende se da la creación de la campaña Guerra contra el Terrorismo. En 2011
Rusia y Estados Unidos se vuelven a enfrentar en el conflicto en Siria. Rusia, Irán, Irak y Siria en contra de los Estados Unidos. Rusia usó las Fuerzas Armadas en Siria para protegerlo de la intervención de los Estados Unidos, y ahí comienza la guerra armamentista entre Estados Unidos y Rusia. Desde 2013, Venezuela mantiene una crisis económica, política y social por el mal gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, recordando que Rusia y China apoyan a Venezuela, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia se mantienen en contra de los gobiernos socialistas al mantener gobiernos capitalistas. Este aún no tiene pruebas de que se hayan enfrentado armamentistamente, pero lamentablemente recordemos las consecuencias de la crisis que ha mantenido Venezuela, como la migración masiva y la muerte de miles de personas, aclarando que actualmente en Venezuela se da una violación clara a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han sido acusados a Nicolás Maduro. Otro conflicto que se ha mantenido desde 2015 hasta la actualidad es el conflicto que se mantiene en Yemen. Se da una intervención militar de Arabia Saudita, obviamente Rusia, China apoyando a Yemen, mientras que los aliados, Estados Unidos, Reino Unido y Francia apoyando a Arabia Saudita. La situación es crítica, por ende Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad están realizando varias resoluciones para darle fin al conflicto de Yemen, que está acabando con toda la población. Actualmente se mantiene un conflicto entre México y los Estados Unidos por el cierre de fronteras que Estados Unidos le ha puesto a México con la propuesta del presidente Donald Trump de levantar un muro y hacer que México pague por este. Se dio un aumento de tensiones y se dio una guerra entre el aumento de aranceles entre estos dos países. El presidente estadounidense justifica el levantamiento del muro por seguridad nacional. Recientemente se dio un conflicto entre Estados Unidos e Irán, el cual se pensaba iba a terminar en una tercera guerra mundial. Comenzó con unas sanciones propuestas por los Estados Unidos a Irán por la fabricación, el uso y la venta de armamento nuclear, el cual no es permitido por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Siguió con una secuela de amenazas entre ambas partes, hasta que Estados Unidos dio con la muerte del general Soleimani, justificándose que tenía que salvaguardar a los Estados Unidos de América de un ataque terrorista. Irán dio declaraciones y juró vengarse por la muerte de su general. Por ende, comenzó derribando barcos y aviones que provenían de exportaciones de los Estados Unidos. Continuaron con las amenazas y se dio un claro aumento de tensiones entre estos dos países. Irak decidió unirse a Irán para luchar contra los Estados Unidos. Luego se dio la guerra comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular China, las cuales son las dos mayores economías del mundo. Comenzaron con la subida de aranceles entre ambas naciones. Estados Unidos decidió demostrar su hegemonía y retiró empresas provenientes de Estados Unidos de China. Por ende, se dio una economía baja en Europa como consecuencia. Esta afectó tanto a Estados Unidos como China. Actualmente vivimos una pandemia que es el COVID-19. Esta vino desde que un habitante chino consumió un murciélago, el cual en diciembre se registró el primer caso de coronavirus en Wuhan, China. Esta ha traído consecuencias graves en el mundo entero. Países como Italia, España, Francia, Ecuador, Chile, Estados Unidos. Estas han sido las más afectadas por los contagios. Recordando que potencias capitalistas se mantienen devastadas por los contagios y muertes, sobre todo Estados Unidos. China en 5 días abrió un hospital y actualmente China está superando el COVID-19, mientras que el resto de países aumenta la cantidad de contagios y muertes.
En Rusia se mantienen pocos contagios, pero aún existen. Se cree que en Estados Unidos se dio la mayor parte de contagios, puesto recordando que Estados Unidos es un país donde Asia migra frecuentemente. Países en vías de desarrollo van a tener una economía decadente después del COVID-19 y se prevé que Ecuador va a tardar siquiera unos 10 años en recuperarse. El coronavirus en Ecuador ha sido un detonante, puesto que Ecuador es el país latinoamericano con más muertes y contagios, sobre todo en Guayaquil. Esto se puede dar por la falta de medidas preventivas que tomó la alcaldesa Cynthia Viteri. Tomó medidas muy tarde, ya cuando habían contagios, ya cuando habían muertes. Todo lo contrario, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, tomó medidas precautelares. Y se puede ver que en Quito no han aumentado los contagiados ni los muertos. También se da una parte de la irresponsabilidad de la ciudadanía. Hay ciertos grupos que salen sin el uso del equipo adecuado como mascarillas, guantes, gel antibacterial. A la calle no respetan el metro de distancia. Esto ha hecho que se aumenten los contagios. Pero también cabe recalcar que Ecuador es un país en vía de desarrollo, por ende tiene tasas altas de desempleo y pobreza. La falta de ayuda del gobierno en dar canastas básicas de alimento o un bono como tal ha hecho que la ciudadanía que se mantenga en pobreza extrema tenga que salir a la calle a seguir trabajando para poder alimentarse. También dentro de los hospitales y las clínicas hay una falta de equipos para que los médicos puedan trabajar y curar a los contagiados del coronavirus. Una de las consecuencias que traerá el COVID-19 en Ecuador va a ser una posible recesión económica, puesto que empresas, emprendimientos, negocios propios o las industrias automotriz o de vestimenta van a quebrar, van a tener que despedir a las personas porque no producen, porque la gente estando en casa consume más. La gente ha gastado cantidades exorbitantes de dinero para abastecerse de comida y para pagar sus servicios básicos. Durante mínimo 5 años, la gente solo va a tener dinero para pagar sus deudas y alimentarse, simplemente para sobrevivir. Por ende, cines, sitios de aglomeración van a quedar en quiebra. También va a aumentar la tasa de desempleo porque las empresas no van a producir, por ende no van a tener dinero para pagar a todos los empleados. Y si es que no se toman medidas necesarias, puede haber una posible crisis económica. Simplemente se espera no llegar a la crisis que actualmente pasa Venezuela. Te recomendamos quedarte en casa. Intenta no salir. Y si vas a salir, toma medidas precautelares. Utiliza guantes, mascarilla, gafas, capucha o gorro. Y cuando llegues a tu casa, deja la ropa afuera, lávala aparte y métete a la ducha. Toma cada 15 minutos agua y procura ir al médico si tienes alguno de los síntomas como fiebre, tos seca, malestar del cuerpo. Ayuda a todos y haz un bien común. Si tú no te contagias, el resto no se contagia. Por un Ecuador sin coronavirus.